habíamos terminado en este punto, ¿no? Que habíamos visto la cantidad de equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Si no me equivoco. Hasta acá habíamos llegado la clase práctica anterior. Sí, creo. Sí, Y después quedan dos ejercicios más, ¿no? Que tenemos que hacer. Claro, claro, tal cual. Primero vamos a terminar este porque este lo habíamos visto únicamente hasta el tema de la cantidad de equilibrio a precio y demanda. Esto, hasta acá habíamos llegado, donde habíamos visto que, bueno, en base a este análisis de mercado teníamos un precio de equilibrio de 50 y una cantidad de 200 unidades, 250 unidades. Esa sería la condición de equilibrio. En una segunda instancia nos dice que vamos a tener un precio máximo de 30. Entonces, en ese caso, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo tengo un precio máximo de 30? Bueno, como habíamos visto, tenemos que ver cómo reacciona la oferta y cómo reacciona la demanda hasta ante ese precio. O sea, reemplazamos en cada una de las. Eso nos da que tenemos una cantidad demandada de 270 unidades y una cantidad ofertada de 250. Acá en este caso, ¿qué les parece? ¿Qué va a pasar? la oferta, la demanda va a ser mayor a la oferta. Claro, o sea, vamos a tener un exceso de demanda. Sí. Va a haber escasez. Tal cual, o sea, un exceso de demanda o una escasez de oferta, digamos. Decidimos lo mismo de distinta manera. Ah. Entonces, calculamos, digamos, ese exceso de demanda que tenemos, que es la diferencia algebraica entre la cantidad demandada y la cantidad ofertada. En este caso, de 120 unidades. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Que no se puede abastecer las cantidades deseadas, entonces, en el mediano plazo, el precio va a aumentar nuevamente hasta el equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que tenemos un precio mínimo de 80? Si yo analizo la oferta y la demanda, en este caso, ¿qué es lo que me pasa? Va a haber un excedente, ¿no? Claro, o sea, va a haber un exceso de oferta. Lo mismo, calculamos el excedente entre la diferencia entre la oferta y la demanda. En este caso va a ser de 180 unidades. Y también en el mediano plazo esta situación no se puede mantener bajo estas condiciones de mercado, con lo cual el precio va a volver nuevamente del equilibrio. Ahora acá viene un poquito un análisis que no habíamos visto hasta ahora. O sea, ¿qué pasa si yo varío las condiciones de oferta o de demanda? En este caso nos dice, se produce un descubrimiento tecnológico que permite que los productores estén dispuestos a ofrecer un 80% más de producto a cada uno de los niveles de precio. Nos dice que calculemos la cantidad de equilibrio del mercado. Calcular con la situación anterior, la que habíamos visto, digamos, en el punto A, que era la cantidad de equilibrio bajo las condiciones de las ecuaciones originales. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo voy a tener que la nueva ecuación de oferta va a ser igual al 80% más de la oferta inicial. Esa es la condición, digamos, el dato que me está diciendo esta cuestión. O sea, pues nos dice que permite que los productores estén dispuestos a ofrecer un 80% más de producto a cada uno de los niveles de precio. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que en la nueva ecuación va a tener un 80% más de cantidad para ese mismo precio X.
Con lo cual, la nueva ecuación de oferta ahora no va a ser 5P, sino que va a ser 5P por 1,8, o sea, 9 por P. Esa es mi nueva ecuación de oferta. Bueno, ahora lo que hago, calcular el equilibrio como hacemos siempre, esa nueva ecuación de oferta la igualo a la demanda, reemplazo, digamos, por cada uno de los términos que tiene cada una de esas ecuaciones y despejo el precio. Ese nuevo precio de equilibrio en este caso va a ser de 30 pesos. Y la cantidad demandada la reemplazo en la ecuación de demanda o oferta, la que a usted más le guste, que puede hacer lo mismo. En este caso va a ser de 270 unidades. O sea, fíjense que si comparamos con respecto a lo que nosotros calculamos en el punto A, la cantidad demandada inicial era 250 y el precio inicial era 50. O sea, fíjense que se desplazó el punto de equilibrio. Si yo eso lo analizo gráficamente, si trazo las correspondientes curvas, que en este caso van a ser rectas, fíjense que, o sea, voy a tener que mi nueva curva de oferta va a tener una pendiente menor. O sea, acá esta aclaración la puse porque ¿qué pasa? O sea, nosotros desde el punto de vista matemático decimos pendiente inferior, decimos si antes tenía 5 porque ahora tengo 9. O sea, siempre hay que pensar, digamos, que nosotros estamos graficando precio en función de cantidad, no cantidad en función de precio, que es como nos da, digamos, en el enunciado. Entonces hay que pensarlo de esa manera. Si lo pienso en el precio en función de la cantidad, voy a tener que el precio inicial va a ser la cantidad inicial sobre 5, y bajo la nueva condición, digamos, que cada uno ofrece 80% más de producto al mismo nivel de precio, voy a tener que es la cantidad sobre 9. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Que bajo esta nueva condición, yo voy a tener que me aumenta la cantidad de equilibrio y me baja el precio de equilibrio. Acá siempre cuando esto grafican, acuérdense de marcar bien las rectas. Acá está bueno por ahí que utilicen dos colores distintos, para que se vea bien, digamos, que distingan cuál es la condición original y cuál es la nueva condición. Bueno, ahora hay una condición de que en vez de actuar sobre la cantidad, actúa sobre el precio. Nos dice qué pasa si se considera un cambio en las preferencias de los consumidores. O sea, me está hablando de la curva de la demanda, cuando me indica consumidores. Nos dice que se determina que los consumidores estén dispuestos a pagar un 30% más que antes, a cada una de las cantidades posibles. Y nos dice que calculemos la nueva cantidad y precio de equilibrio y comparar con la situación original. Bueno, en este caso lo que va a variar es el precio. O sea, el nuevo precio en la ecuación de la demanda va a ser un 30% superior al precio inicial, respetando, digamos, las nuevas condiciones que nos está diciendo el enunciado. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo ese precio en la ecuación de demanda y esa nueva ecuación de demanda le igualo a la ecuación de oferta, a la cantidad ofertada. Acá, como siempre, reemplazamos por los valores y despejamos el precio de equilibrio bajo esa condición que nos está indicando el enunciado.
que en este caso nos va a dar que tenemos un precio de equilibrio de 52 unidades. Reemplazamos en la nueva ecuación de la demanda y vamos a tener que la cantidad de equilibrio ahora va a ser de 260 unidades. La situación anterior teníamos, para recordar, 50 unidades de precio, perdón, 50 pesos de precio y 250 unidades de cantidad. Nosotros reemplazamos, digamos, hacemos los gráficos también como para que nos ubiquemos donde estamos en las distintas situaciones. Trazamos las tres curvas y ¿qué vemos? A ver, ¿qué se dan cuenta? ¿Y cómo varía el precio y la cantidad respecto a la condición original? Y aumentaron los dos, profe, pero aumentó más la relación del precio que la de la demanda, me parece. O al revés, la de la demanda aumentó un poco más. Y tenemos que en proporción aumentó un poquito más, sí, habría que ver la variación, eso después por ahí lo vamos a ver en elasticidad un poquito más, a ver cuál más varió. Acá lo importante es ver, digamos, que los dos aumentaron, como ya he dicho, o sea, tanto precio como demanda. Después, si nosotros queremos ver cuál aumentó más de las dos, hacemos el porcentaje. ¿Sí? Si nosotros hacemos, a ver, 52 sobre 50, teníamos que aumentó un 4% el precio. Y la cantidad... Perdón, Fernando. Sí. Primero, buenas tardes a todos los que están presentes. Hola, Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo va, señor? Te quería hacer una aclaración más que nada para los alumnos. La verdad es que este ejercicio lo van a ver en un parcial y en un final. Todavía no sabemos bien cómo va a ser el parcial ni cuándo, pero algún día se van a encontrar con algo parecido a esto. La verdad es que es recurrente el error matemático del despeje. Yo creo que, no sé, Fer, si estás de acuerdo, pero como nosotros no corregimos matemáticamente las cosas, sino la lectura económica, pero hacer mal un pasaje de términos que dé mal el resultado y resta puntos. No será cero la valoración de ese punto, pero resta. Y ya sabemos que para promocionar es muy fino el margen que hay de error. Y aún para aprobar, hay que lograr el 6, que es el 60% del examen. Dicho todo esto, yo creo, Fer, que a mí me da la sensación, le explicaría mejor, no mejor, le repetiría cómo calculaste o cómo despejaste el precio, cómo llegás a eso de P sobre 1.3, porque, insisto, es clave. Si no hay ninguna duda respecto de eso, ni lo comentes. Pero si alguien se quedó con alguna duda, es muy simple y nada, y te lo volvés a explicar. Eso es lo que quería aportar por ahora. Sí, perfecto. Sí, justamente con estos detalles, por eso puse dos ejercicios, como para que el primero, bueno, se los diga así un poquito más rápido, después el segundo es como que yo le pregunte a ustedes a ver cómo es lo que piensan. Porque Yo siempre... vuelvo a hacer la pregunta porque no sé si se entendió. ¿Todos entendieron esta magia que hizo Fernando para llegar a esas nuevas cantidades de equilibrio y precio de equilibrio? ¿No hay duda al respecto? Si no hay duda, listo, me quedo re tranquilo. Si hay duda, hablen ahora, que después en el examen parece una estupidez esto y se mancan. ¿El 1.3 no es por el 30% más, profe? Claro, pero ¿entienden por qué termina dividiendo ese 1.3? Porque una de las cosas que son recurrentes es justamente que todos multiplican por 1.3. No es que lo dividen como hizo Fernando. No, profesor, yo quisiera entender mejor por qué lo divide por 1.3, porque yo también hubiera multiplicado si supiera que el precio aumenta un 30%. ¿Viste? Bueno, Fer, explicarle de nuevo, por favor. Porque debe haber un par perdido, no debe ser el solo. Sí, sí, ahí, bueno, justamente por eso lo separé y no lo puse directamente,
porque nosotros tenemos que partir de que ustedes antes de reemplazarlo en la ecuación, piensen esto. El precio que va a quedar en la ecuación final tiene que ser un 30% más que el precio inicial, que es lo que ponen, digamos, en la primera línea. O sea, ustedes tienen que partir de eso siempre. O sea, ahí siempre el precio final es igual a la relación con el precio inicial. En este caso, 30% si es 1.3. Pero acuérdense que cuando ustedes reemplazan en la ecuación, nos dice que a cada una de las cantidades posibles estoy dispuesto a pagar un 30% más que antes. Así que ustedes piensen, si yo tengo que mantener la cantidad, supónganse que ustedes tenían un precio inicial de 10, ¿no? Y tienen una cantidad X. Si ustedes quieren mantener esa cantidad X y están dispuestos a pagar un 30% más, significa que ustedes en vez de pagar 10 están dispuestos a pagar 13, pero por la misma cantidad. Entonces, para que se mantenga esa cantidad X, ustedes ese nuevo precio lo tienen que dividir con un factor tal que me logre que se mantenga la cantidad original. Por eso lo estoy dividiendo por el 1.3. ¿Se entiende? Piénsenlo de esa manera, digamos, en 2 pasos. Porque si no, sí, o sea, si ustedes lo piensan en un solo paso, tienen que tenerla muy clara, si no se van a confundir. Siempre hagan el análisis por separado. Primero, ¿cuál es el precio inicial que tengo? ¿Qué relación tengo con el precio final? Y una vez tenía, digamos, esa relación, ahí sí pasen a analizar la ecuación de demanda, en este caso, o de oferta. Y ahí empiezan a pensar, ¿qué pasa? ¿Se tiene que mantener la oferta? Sí, se tiene que mantener la cantidad. En este caso, demanda. ¿Se tiene que mantener la demanda? Sí. Bueno, entonces, para que se mantenga esa demanda, en mi nuevo precio, que supuestamente va a ser un 30% más que antes, me tiene que lograr la misma cantidad. Entonces, ¿cuál es la única forma que logre la misma cantidad? Que lo divida por 1.3. Piénselo de esa manera, no se van a equivocar. ¿Se entendió? Yo tengo una duda, profe. Sí. Si vos ponés que P de 1 es 1,3 por el P de 0, y después Sí, el P de 1 sí. lo dividís por 1,3, ¿no es lo mismo que usar el P de 0 de entrada? Claro, lo que pasa que justamente para que vos se te mantenga la ecuación original, vos tenés que, en ese lugar, tiene que el mismo valor que antes, porque si no te va a cambiar la cantidad final. Pero ese mismo valor vos ahora lo reemplazás por otra ecuación, que va a ser una nueva variable de precio, que va a ser el precio 1. Ahora, esa variable voy a tener que afectar por un coeficiente para que con esa cantidad, con ese precio, logres la misma cantidad que antes originalmente, que es la condición que te está diciendo en el enunciado. No sé si se me explico. ¿Se entiende, no? Porque no tengo que poner 1.3, porque ustedes piensen, vamos a poner rápido 1.3, ¿no? No, eso se entiende, ingeniero. Eso se el entendió, problema profe. es por qué no usa directamente P0 si ya tenemos el valor de P0, en vez de usar P1 dividido 1.3. Lo que pasa es que nosotros ponemos directamente 1 porque nosotros estamos como diferenciando la ecuación respecto a la ecuación original, porque esta ecuación no va a ser, respecto a la original, va a ser otra ecuación. Entonces, la manera que nosotros tenemos de diferenciarla con respecto a la condición inicial es ponerle, en vez de P1 puede ser P final, puede ser cualquier cosa, digamos, pero tiene que ser distinta a la condición inicial. Entonces, la manera que yo tengo, digamos, de diferenciarlo de O la sea que cantidad es inicial. únicamente para diferenciar. Es Sí, únicamente sí. para diferenciar las ecuaciones, pero en definitiva es lo mismo. Sí, es para diferenciar porque si no, o sea, cuando ustedes ponen, si no ponen el Q0 que igual a cantidad demandada a 0, Se cortó todo, profe. Si ustedes ponen cantidad 0 igual a cantidad demandada a 0, la notación esa da a entender que van a poner las ecuaciones que ustedes tienen en el enunciado original. Y acá en este caso estamos notando que ya la ecuación no va a ser la misma, sino que va a estar bajo la condición de que al 30% más ofrecemos las mismas cantidades. Por eso se pone P1, se puede poner PA, PB, o sea, lo importante es diferenciar, digamos, que están trabajando en otras condiciones. ¿Se entiende?
Sí, profe, se entiende. Ahora vamos a hacer otro ejercicio muy parecido a este para que lo veamos entre todos y lo van a ir resolviendo ustedes. Y ahí se van a ir dando cuenta, digamos, que no tiene mucha vuelta, digamos, es un poco entender, digamos, que estamos bajo otras condiciones. Vamos al ejercicio 11. También nos tiene otras condiciones de mercado, de oferta y demanda. Nos dice que hallemos la cantidad de precio de equilibrio. Bueno, eso ya lo hemos visto. Igualamos a la ecuación de oferta y de demanda. Sacamos el precio, que en este caso va a ser 20. Reemplazamos en la ecuación de demanda o de oferta ese precio de equilibrio y obtenemos que la cantidad de equilibrio es igual a 100. Hacemos la gráfica, digamos, de las dos curvas. Y tenemos que el corte se realice tanto en precio 20 como en cantidad 100, analítica y gráficamente. Bueno, ahora nos plantea también las ecuaciones de limitante de precio que hemos visto. Un precio máximo de 15, ¿qué es lo que pasa? Van a tener cantidad demandada y ofertada. En este caso, la cantidad demandada va a ser superior a la ofertada. Vamos a tener un exceso de demanda de 75 unidades. Y ante esta situación, al no poder abastecer a los consumidores en las cantidades deseadas, el precio aumenta nuevamente el equilibrio de precio igual a 20, cantidad igual a 100. En el caso que tengamos un precio mínimo de 25, lo mismo, reemplazan en la ecuación de oferta y de demanda. Ahí van a ver que tienen una cantidad ofertada de 150 que es superior a los 75 demandados. Van a tener un exceso de oferta de 75 unidades. Lo mismo, acá en este caso, en el mediano plazo, el precio va a tener nuevamente el equilibrio, o sea, va a bajar hasta 20 con una cantidad equilibrada de 100. Bueno, acá vamos a ver un análisis de lo que vimos muy parecido al ejercicio 10. A ver qué es lo que haríamos acá. Un cambio en la preferencia de los consumidores hace que estén dispuestos a pagar un 50% más que antes por cada unidad consumida. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer acá? A la ecuación, ¿cuál es la ecuación que tenemos que tocar y cuál es la nueva relación? Y la de multiplicar el precio original por 1,5. Claro, o sea, en este caso, como habla de consumidores, es demanda. Entonces, en el precio de la demanda, por eso le pongo el 1, como para que sepamos, digamos, que ese nuevo precio de análisis va a ser el 50% más del precio que yo antes estaba dispuesto a pagar. Yo antes estaba en la condición 0, yo estaba dispuesto a pagar 10. En la condición 1, yo estoy dispuesto a pagar 15. Por eso el 1,5. Ahora, si yo reemplazo en la ecuación, acuérdense, si yo ahora estoy dispuesto a pagar 15, pero tiene que ser la misma cantidad que antes cuando estaba dispuesto a pagar 10, lo tengo que dividir por 1,5. Igualo esa ecuación con la oferta, saco mi nuevo precio de equilibrio, que en este caso va a ser 22,50, lo reemplazo en la cantidad demandada, que mi cantidad de equilibrio va a ser de 125 unidades ahora. Si lo comparamos con la condición anterior que teníamos 20 pesos de equilibrio de precio y cantidad de 100, ¿qué es lo que les parece? ¿Qué va a pasar con el precio y la cantidad con respecto a la condición original? ¿Aumentan, disminuye? ¿Cómo sería esa relación? Aumentan ambas. Claro, tanto el precio como la cantidad. Si lo hago gráficamente se va a ver mucho más fácil. Por eso está bueno siempre hacer un gráfico por ahí a escala, porque si llegan a meter algún error, digamos, en la cuenta, por eso van a dar cuenta en el gráfico que algo está mal. Y ahí lo ven perfecto, digamos, que aumenta la cantidad y el precio de equilibrio. Bueno, el ejercicio 12 tiene una particularidad que
cantidad ofertada es igual a 20, cualquiera sea el precio. Nos dice que hallemos la cantidad de precio de mercado. En este caso hacemos lo de siempre. Bueno, ¿a usted también le aparece el working que quedan 10 minutos? Sí. Perfecto, bueno. Entonces, a los 10 minutos saltamos a la otra reunión. Bueno, entonces... Perdón, ingeniero, ¿usamos los otros links que mandó o continuamos con el mismo? Y me parece que tenemos que usar los otros, ¿no? Para entrar a la otra reunión. Bueno, yo sé igual para próximas clases por ustedes que se puede ingresar con el mismo link varias ¿sí? veces. Sí, Te pero renueva, bueno, igual ya las mandó y ya están preparadas. Sí, ya está preparado, ¿no? La verdad que, a ver, nosotros lo habíamos probado de esa manera, por eso no queríamos experimentar, pero bueno, pues es muy posible que sea así, o sea, que con el mismo link, como es, salís y volvés a entrar. Claro, cuando se cierra la reunión, se vuelve a entrar con el mismo link, con la misma contraseña y todo. Y tenés 40 minutos más. Exactamente. Ah, perfecto, está bueno saberlo eso. Qué sé yo, por ahí para la próxima, pero bueno, ya que están armados, usamos el segundo link. Claro, perfecto, para la próxima hacemos así entonces. Dale. Bueno, la cantidad y precio de equilibrio de mercado. Eso es algo que veníamos haciendo, que lo vamos a pasar rápido porque no tiene mucha incógnita. Igualamos el precio con la cantidad. Tenemos el precio de equilibrio 40, la cantidad demandada es 20. Trazamos las curvas y vamos a tener que se cortan en esa situación. La particularidad acá es que la oferta tiene pendiente infinita. Y nos dice qué ocurriría si el precio de mercado fuera 20. Bueno, o sea, reemplazamos en la ecuación de demanda, porque la oferta siempre va a ser 20, nos va a decir que la cantidad demandada va a ser 40. Entonces, en este caso, voy a tener un exceso de demanda de 20 unidades. Bueno, y entonces en este caso, lo mismo, o sea, en el mediano plazo va a aumentar el precio de equilibrio nuevamente hasta 40 pesos, que era el equilibrio original. Bueno, y nos dice un descubrimiento tecnológico permite a los productores ofrecer un 20% más que antes a cada uno de los precios posibles. Calcular los nuevos valores de equilibrio. ¿Acá qué les parece? ¿Qué ecuación tocarían y cómo lo pondrían? Y la oferta es la que se vería afectada. Claro, en este caso es la oferta. Y mi nueva ecuación de la oferta, ¿qué relación tendría con la ecuación de la oferta original? El precio de la oferta original es 1 por 1 por 20, por 1,2. Claro, porque es un 20% más. La cantidad, ¿no? No el precio. La cantidad ofertada, sí. Ah, cierto. Sí, porque cuando me habla que estaba dispuesto a ofrecer un 20% más a cada uno de los precios posibles, habla de cantidad. Cuando me dice estaba dispuesto a ofrecer un 20% más a cada una de las cantidades posibles, ahí sí es precio. Por eso es muy importante saber, digamos, interpretar el enunciado, porque ahí le va a definir si tiene que tocar la cantidad o el precio, la oferta o la demanda. Claro. En este caso estamos hablando de productores, es oferta. Dice 20% más a cada uno de los precios posibles, entonces estamos hablando de la cantidad. Bueno, en este caso la nueva cantidad ofertada va a ser 24, va a ser constante. Lo igualo con mi ecuación de la demanda original y obtengo que el precio de equilibrio es 36.
La cantidad demandada es redundante para comprobar, digamos, que vamos a llegar al mismo valor, 24. Y con respecto a la situación original, que yo tenía precio de equilibrio de 40 y cantidad de equilibrio igual a 20, acá en este caso, ¿qué les parece? O sea, ¿cómo variaría la cantidad y el precio con respecto a la situación original? Y el precio aumenta y la cantidad No, también el precio aumenta. baja. El precio baja de 40 a 36. Claro, el precio baja y la cantidad, Aumenta 4 unidades. claro. O sea, fíjense, digamos, cuando en el gráfico se ve perfecto. O sea, cuando ustedes trazan las dos curvas, digamos, de oferta y la demanda original, ahí van a ver, digamos, que van a tener una mayor cantidad y un menor precio. Por eso está bueno siempre hacer las dos cosas, sea el gráfico y los cálculos analíticos, porque ahí se van a dar cuenta perfectamente de cómo es la situación. Bueno, ahora vamos a pasar a la nueva situación, que es lo que tenemos que estudiar hoy, que es análisis de la elasticidad. Ya acá queda poco tiempo, quedan 3 minutos, así que hagamos una cosa, salgamos de acá, porque ya está por terminar, y nos conectamos a la próxima reunión, ¿les parece? Sí. Ok. Dale, perfecto. Vi que teníamos 31, estaban todos. Así que ya te estarán entrando el resto. Sí. Sí, está bien que 31 con nosotros dos, así que tendría que haber 33. Claro, tenés razón. Hubo algunos ausentes. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, yo tengo listado acá, podemos ir nombrando a cada uno y que nos vaya diciendo si está Claro, participando. haces así, tomás lista como siempre, te cantan presente, después me mandás la lista. Y si alguno se suma más tarde, que yo por ahí me tengo que ir, bueno, que te aclare que se sumó. Perfecto, perfecto. Bueno, yo igual la tengo lista acá y voy poniendo a ver quién está en este momento. Después al final de la reunión preguntamos si alguien más no fue nombrado para el listado. ¿Alvarenga está? ¿Alvarenga Francisco? Franco, digo. Presente, profe. Perfecto. Andreu, Estefanía. Presente. Argañarás, Gastón. Presente, profe. Baralbar, Juan Cruz. Presente. Bausinger, Micaela. Presente, profe. Belec, Mateo. Presente. Benavarre, Emiliano. Bermejo, Mateo. María. Sí, presente. Braverman, Franco. Campos, Carlos Enrique. Presente. Chieto, María Isabel. D'Agostino, Agustín. Presente. Febre, Jorge. Presente. Hauser, Ignacio. Presente. Gómez, Damián. Sí. ¿Quién? Perfecto, gracias. Jerez, Rodrigo. Presente.
Martínez Lautaro. Presente. Pandulo Gastón. Patuna Juan. Presente. Quiroga Alejandra. Presente. Rosales Joaquín. Presente. Salazar Juan Ignacio. Presente. Santos Gonzalo. Presente, profe. Quenone Sofía. Presente. Sigaud Juan Pablo. Presente. Villafañe Nicolás. Puyo Tomás. Presente. Wallace Lucas. Presente. Profe, Pandulo está en la sala de espera y no pudo dar el presente. Ah, ok, perfecto. Gracias por avisar. Ahí le ponemos para el ingreso. Fernando, yo tampoco había podido ingresar, también estoy presente. ¿Tu apellido? Braverman. Perfecto. Y Waltersdorf Nicolás. Presente. Hay alguien más que está presente porque no tengo 3 ausentes acá y por la cuenta matemática que hacíamos tenía que haber 2 ausentes. A ver, vamos a ingresar a ver quién está en espera. Ingeniero, no sé si lo anotó, Villafañe puso en el chat que está presente. Ah, ok, perfecto, ahora sí. Ahí cierran el número. Había 2 ausentes, listo. Ok, estamos todos. Bueno, vamos entonces a arrancar con el tema de elasticidad. Profe, yo recién entré a la clase, me aceptó recién quien me haya aceptado. Pandulo. Ah, sí, tu compañero me habrá dicho que estabas ahí mediante mensaje, ahí te puse presente, vos estás presente. Ok, genial. Perfecto. O sea, los ausentes que tendríamos sería Benavarre y Bermejo, me están figurando acá. Como profe, Benavarre está presente. ¿Está presente? Sí, soy yo. Ah, ok, perfecto. Gracias. Así ya te actualizamos acá. Entonces, el único ausente sería Bermejo. Bueno, vamos a arrancar con la 2 que trata sobre elasticidad. ¿Estuvieron viendo algo de la guía? Yo por mi parte no todavía. Ok, igual no es complicado, o sea, lo que vamos a ver un poco es el tema de elasticidad desde el punto de vista de la oferta, de la demanda y cómo reacciona frente al ingreso.
En una primera situación nos dice que a partir de los datos experimentales de la demanda de un cierto... Perdón, Fernando. Sí. La semana pasada, corríjame de los alumnos, por favor, el que considere que estoy equivocado, estoy haciendo memoria. Lo que vimos fue elasticidad precio de la demanda, quedando para ustedes ver la elasticidad precio de la oferta y la elasticidad ingreso de la demanda. Hoy van a haber ejercicios que van a abordar los tres temas, pero habíamos dicho ver a fondo, fue así que habíamos dicho, ¿verdad? Ver a fondo el tema de elasticidad precio de la demanda, en teoría, para que ustedes después pudieran leer lo que faltaba de teoría y poder encarar los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Habíamos quedado en eso, está bien. Fer, lo que te decía, lo que más que nada te quería avisar, entonces, eso, que a lo mejor algunos aspectos de teoría, si querés, subrayalo, yo voy a estar acá atento, hay cosas te entro. Sí, tal cual. Igualmente, lo que se hizo en los ejercicios es hacer un poco, antes de entrar en la matemática pura, una breve reseña, digamos, de dónde salen las ecuaciones, qué representan y demás. Así que sí, le va a lo venir tengo bien. presente eso. Ya la vi a la guía. Bueno, sigan avanzando, cualquier cosa que estoy acá. Bueno, vamos a empezar a analizar entonces los datos experimentales de la demanda de un cierto derivado de petróleo, en donde se aplica un método de ajuste por cuadrados mínimos y se obtiene la expresión, digamos, de la cantidad que responde a menos 5 veces el precio más 750. Nos dice que el precio está en dólares y la cantidad demandada está en metros cúbicos. Nos dice que grafiquemos esa recta. Bueno, acá simplemente es en matemática, vemos que la cantidad responde a una ecuación que es una recta con pendiente negativa. Entonces, para hallar, digamos, esos dos puntos, ¿qué hacemos? Para hallar el punto B, nosotros sabemos que si el precio es igual a 0, reemplazamos en esa ecuación y tenemos que corta, digamos, la cantidad a una cantidad de 750, tenemos que el precio es igual a 0. Y si ahora tomamos que la cantidad es igual a 0, reemplazamos en la misma ecuación y de ahí despejamos el valor de la constante A, que en este caso va a ser de 150. O sea, el precio que yo tendría a una cantidad demandada igual a 0. Acá nos metemos ya con el análisis de elasticidad. Nos dice que analicemos la elasticidad punto para los valores, distintos valores, o sea, 118, 102, 94, 86, 54 y 38. O sea, ustedes tienen 6 valores distintos de precio. ¿Qué elasticidad va a tener en cada uno de esos valores específicos? Eso es lo que le está preguntando. Haciendo un poco de reseña, digamos, de lo que ustedes estuvieron viendo, tenemos que la elasticidad mide la amplitud de impacto sobre una variable generada por cambios en la otra de la cual depende. En nuestro caso, matemáticamente, ¿qué va a ser? O sea, ¿cómo varía la cantidad demandada de un producto ante la variación porcentual del precio de ese producto? Esto es, digamos, en forma genérica, ¿no? Si nosotros lo expresamos en forma matemática, va a ser la variación de la cantidad respecto al precio. Como habíamos dicho, la elasticidad punto de la demanda es la elasticidad precio en un determinado punto de la curva demandada. En este caso, pues, estamos hablando de la demanda, ¿no? O sea, es un punto específico de la curva de demanda. Entonces, nosotros, la ecuación, ¿cómo es? La variación de la cantidad respecto al precio. Esta misma ecuación yo la puedo acomodar y puedo decir que delta Q sobre delta P por P sobre Q va a ser la elasticidad precio. ¿Hago una pregunta? Sí. Este P sobre Q, ¿qué P usas? ¿El inicial o el final?
Y lo mismo para Q. Mirá, en este caso, como nosotros estamos hablando de elasticidad punto, es un punto específico. O sea, va a ser el precio de ese punto, que en este caso, no sé, seguramente cuando empecemos a analizar el primer precio va a ser 118, bueno, el precio va a ser 118 y la cantidad va a ser la cantidad tal Sí, que lo que dé la resulte cuenta. de reemplazar, claro, o sea, ese precio en la ecuación de demanda. Listo, perfecto. Gracias. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Qué esto a qué es equivalente? ¿Por qué lo separamos así? Porque esta variación de cantidad respecto al precio es la inversa de la pendiente. ¿De qué pendiente? Hay que tener cuidado con esto, o sea, de la pendiente del precio en función de la cantidad. Bueno, no es lo mismo la cantidad en función del precio, sino sería por la pendiente. Por eso es 1 sobre pendiente, porque es variación de precio sobre la cantidad, que como nosotros generalmente lo graficamos, ¿no? O sea, precio en función de cantidad. Y fíjense el precio y la cantidad específicamente en ese punto. Y lo mismo la pendiente. La pendiente, ¿cuándo? La pendiente, ¿cuándo? En el precio X. Supóngase en 118, va a ser la pendiente que yo tenga al precio de 118. Bueno, yendo, digamos, recordando un poquito, la ponemos ahí como ayuda a memoria, digamos, la ecuación que nosotros vamos a utilizar para resolver cada uno de los precios. Vemos las situaciones en particular. Como nosotros estamos hablando de la pendiente del precio en función de la cantidad, bueno, ¿qué hago? Despejo la ecuación original, que es la que me daba como dato, y voy a poner precio en función de la cantidad, para reemplazar en la ecuación. Bueno, vamos a ver cada uno de los precios. ¿Qué pasa para el P118? ¿Qué voy a tener ahí? Elasticidad en 1, ¿cómo va a ser? ¿Qué precio sobre qué cantidad? El precio ya lo tengo, ¿no? El precio ya lo tiene y debería reemplazar el precio en la ecuación original de cantidad. Tal cual. Entonces, ¿ahí qué hacen? Hallan la cantidad. Entonces, ¿qué hacen? Ya tienen el precio en el punto A y la cantidad en el punto A. Y fíjense que es 1 sobre la pendiente. La pendiente es menos un quinto. 1 sobre menos un quinto es menos 5. Reemplazan cada uno de esos valores y obtienen la elasticidad precio, la elasticidad punto para cada valor, que en este caso va a ser de precio de 118. En este caso particular, la elasticidad va a ser de 3,69. Acuérdense siempre cuando ustedes hablen de elasticidad de la demanda, van a tener un valor negativo, porque siempre, digamos, cuando ustedes tienen una variación de cantidad y de precio, siempre va a haber una relación negativa. Por eso, en la demanda van a tener una relación negativa y en la oferta una relación positiva. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes analicen si es elástico o inelástico, siempre tienen que analizar el módulo. Si es mayor a 1, si es mayor al módulo de la elasticidad precio mayor a 1, significa que es elástico. Si el módulo es menor a 1, es inelástico. Bueno, y para el precio de 102, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? El mismo procedimiento. O sea, reemplazamos la cantidad, pero en este caso por 102. Tenemos que en este caso es 240. Entonces, ¿qué hacemos? 102 sobre 240 por la pendiente, que va a ser la misma, menos 5. Tenemos que la elasticidad precio para elasticidad punto para el precio de 102 va a ser 2,12. Para 94 lo mismo, se calcula la cantidad, reemplazando en la ecuación que tienen ustedes como dato en el enunciado, con ese precio de 94 y obtienen que esa cantidad es de 280. En este caso, la elasticidad precio de la demanda va a ser
de 1,68. $86 lo mismo, o sea, reemplazan el precio de 86, obtiene una cantidad de 320. La elasticidad punto en ese precio va a ser 1,34. Para el precio 54 va a tener una cantidad de 480. La elasticidad va a ser de 0,56. Y para el precio 38, la cantidad va a ser de 560. Y la elasticidad para ese caso va a ser 0,34. Fíjense que a medida que el precio va bajando, se va volviendo cada vez más que la demanda. Más inelástico, ¿no? Claro. Fíjense que se va acercando a cero. Bueno, ahora nos dice que calculemos, antes la elasticidad punto, era un punto específico en la curva de demanda. Ahora nos dice que calculemos la elasticidad arco entre los puntos 118 y 102, 94 y 86 y 54 y 38. En este caso, la elasticidad se va a calcular a lo largo de un intervalo de precios, que va a ser el precio inicial y el precio final. Entonces, en lugar de elegir el precio inicial o final, se utiliza una medida de los dos, que es el promedio P. En el caso de la cantidad demandada, se utiliza una medida de los dos, que es el promedio Q. O sea, es la elasticidad arco de la demanda es a lo largo de un intervalo, que en este caso, supongamos en este gráfico, va a ser entre A y B. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Tenemos la ecuación de elasticidad y lo reemplazo, digamos, por la situación inicial y final. Entonces, ¿qué es lo que hago? En mi precio, que antes era un punto, ahora va a ser el promedio de la situación inicial y final, fíjense. Igual la cantidad. Antes era la cantidad específica en ese punto, ahora va a ser el promedio entre la situación inicial y final. Bueno, recordando, digamos, cómo es la ecuación a la que llegamos para la elasticidad arco. Lo mismo, vamos a poner el precio en función de la cantidad. Y vamos a calcular para la primera situación que nos indica que es entre 118 y 102. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos la condición inicial, va a ser 118. Entonces calculo la cantidad inicial que voy a tener en esa condición, que en este caso va a ser 160. Lo mismo para la situación final. ¿Qué cantidad voy a tener? Que va a ser 240. Una vez que tengo estos datos, los reemplazo en mi ecuación de elasticidad. Realizo los cálculos matemáticos y obtengo que la elasticidad en este caso va a ser 2,75. Es un promedio de elasticidades entre estas dos situaciones. La segunda situación nos dice que tomamos precio inicial 94 y precio final 86. Lo mismo, o sea, tengo que calcular las cantidades para la condición inicial y las cantidades para la condición final. Voy a obtener que la cantidad inicial es 280 y la cantidad en la condición final va a ser 320. Lo reemplazo en mi ecuación de elasticidad y voy a tener que mi nueva elasticidad de arco entre precio 94 y precio 86 va a ser de 1,5. La tercera nos plantea que el precio inicial es 54 y el precio final es 38. Calculo la cantidad en la situación inicial, reemplazando por el precio 54, voy a tener 480 unidades. En la condición final voy a tener el precio de 38, por lo cual la cantidad demandada va a ser de 560. Reemplazo mi ecuación de elasticidad y obtengo que la misma es de 0,44.
Y ahora nos dice que de acuerdo a los resultados que obtuvimos en este análisis, indiquemos si la demanda es elástica, inelástica o unitaria. ¿Qué les parece acá? En el caso de entre el precio 118 y 102, ¿qué tipo de demanda voy a tener? Elástica. Claro, ¿por qué? Porque el módulo es mayor a 1. Tal cual. O sea, el módulo de elasticidad-precio es mayor a 1. En el caso del 94 y 86, también. O sea, fíjense que va a ser elástica, pero a un valor menor. O sea, va a ser menos elástica. ¿Y qué es lo que pasa, digamos, entre 54 y 38? ¿Qué pasa con la demanda? Es inelástica. Claro, porque el módulo es menor a 1. Profesor, una duda. Sí. Cuando comenzamos al principio del ejercicio, sí, la ecuación en base al precio no la necesitamos para la ejecución de este ejercicio porque nos dan de datos los precios y nos dan la ecuación de la cantidad. Por eso sacamos la inversa de la pendiente. Porque en realidad la inversa de la pendiente viene siendo la misma pendiente de la función Q en base al precio. Ah, sí, eso digamos, ustedes se dan cuenta que llegan al mismo resultado. Lo que pasa es que como nosotros, yo les replico como ustedes lo habían visto con Juan, que era 1 sobre la pendiente. Entonces les aclaro, o sea, si es 1 sobre la pendiente, acuérdense que es precio en función de cantidad. Si ustedes lo quieren hacer directamente, lo multiplican por la pendiente, pero hay que aclarar que es la pendiente de la cantidad en función del precio. Efectivamente sí, o sea, pueden hacerlo directamente. Ponen la pendiente de la cantidad en función del precio y lo hacen más directo. Si los datos hubieran sido los contrarios, nos dan los Q y necesitamos calcular los P, ahí sí evaluamos la función inversa. Claro, tal cual. O sea, son dos maneras de llegar a lo mismo. En ese caso, efectivamente, como decís vos, es más directo. Pero es válido, digamos, que aclaren que es la pendiente de qué función. De Q en función de P. Listo, profe, era eso, gracias. No, por nada. Vamos al segundo ejercicio. Nos dice un fabricante de marco de aluminio a un precio de $500. El número de unidades que ofrece en el mercado es de 4.250 unidades. Al aumentar el precio a 540, el volumen total de unidades ofrecidas pasa a ser de 4.900. O sea, nos da una condición de situación. Y nos pregunta cuál es el valor de la elasticidad-precio. Bueno, nosotros siempre partimos de la misma ecuación, o sea, la elasticidad-precio es la variación de la cantidad respecto al precio. ¿Qué significa esto? Abriéndolo un poquito, es la variación de las cantidades finales e iniciales, tanto de, digamos, cantidad final menos cantidad inicial sobre cantidad inicial, sobre el precio final menos el precio inicial sobre el precio inicial. Entonces ahí vemos qué datos tenemos. ¿Qué tenemos ahí? El precio inicial, que es 500. El precio final, ¿cuál es? 540. ¿Cuál es la cantidad inicial y la cantidad final? Inicial 4.250 y final 4.900. Tal cual. Entonces, esos 4 datos los tienen ustedes. Entonces, lo reemplazan en la fórmula y obtienen la elasticidad-precio para ese punto. Y nos dice que el resultado es 1,9. ¿Qué tipo de elasticidad se trata, por lo que vimos hasta ahora? Inelástica. ¿Cómo? Inelástica. ¿Seguro? Ya que es mayor a 1. Es elástica.
Acordate que cuando el módulo es mayor a 1... Ah, mayor a 1, claro. Mayor a 1 es elástico. En este caso, no sé si se dieron cuenta, digamos, el detalle de que la elasticidad me da positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elasticidad de la oferta. Cuando es elasticidad de la oferta, los valores siempre le van a dar positivos. Profesor, y una pregunta. ¿La cantidad inicial no era 4.250? No, 4.700. Sí, hay que ver si está hecha bien la cuenta. A ver. Vamos a hacer la cuenta por la duda. Tienen. Si alguno quiere hacer la cuenta para ir a hacer más rápido que yo igual la estoy haciendo para ver si llega. Puede ser que esté ahí puesto, digamos, distinto, pero el resultado esté bien. 250. 0,153. Sí, da 1,91 me parece. Sí, así que ahí porque seguramente quedó pegado otro valor. Pero el resultado es ese. Igual, o sea, acá ustedes en vez de 4.700 es 4.250 ahí. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, también una aclaración extra que pueden hacer cuando ustedes están en un parcial es que si el módulo de valor obtenido es superior a la unidad, en este caso, la oferta es elástica, lo que significa que una variación porcentual del precio provoca una variación porcentual mayor en la cantidad ofertada. Ahí tienen una respuesta, digamos, un poco más explícita, digamos, de la situación que está ocurriendo. Bueno, el ejercicio 3 nos dice que a un precio de 30 pesos por kilo de cal, la cantidad demandada en la región, en una región determinada es de 300 toneladas. Si el precio aumenta a 45 pesos por kilo, la cantidad demandada disminuye a 225 toneladas. Entonces acá nos pide calcular el valor de elasticidad-precio. Planteo la ecuación de elasticidad, en este caso va a ser elasticidad de la demanda. O sea, el desarrollo matemático es el mismo. Lo que van a tener es una diferencia en el signo cuando terminan de hacer los cálculos. Acá tengo precio inicial 30 kilos, nos dice que el precio final es de 45. La cantidad inicial es de 300 toneladas y la cantidad final es de 225. Reemplazo esos valores en la ecuación de elasticidad y nos da que es igual a menos 0,5. Fíjense que acá aparece el signo negativo. ¿Por qué? Porque es elasticidad de la demanda. ¿Qué tipo de elasticidad sería esta? Elástica. ¿Cómo? Inelástica, profe. Claro, tal cual, inelástica. ¿Por qué? Porque el módulo de la elasticidad es menor a 1. También lo pueden decir que al ser inferior a la unidad, la demanda es elástica, lo que significa que es inelástica. Ahí hay que agregar el in. Inelástica, lo que significa que una variación porcentual del precio provoca una variación porcentual menor en la cantidad demandada. Bueno, nos dice que grafiquemos. O sea, ¿qué datos tenemos nosotros? Tenemos el precio inicial, la cantidad inicial, el precio final y la cantidad final.
Al realizar el gráfico, lo que tenemos que tener en cuenta es poner los títulos de los ejes, señalar numéricamente, aunque sea dentro de todo proporcionalmente, mantener la escala como para ver, digamos, en qué situación me encuentro, y trazar el gráfico. O sea, acá en este caso puse la variación porcentual de la cantidad, que cae en 0,25%, y la cantidad del precio sube 0,5%. Acá hacen tanto por uno, porque de 30 pasa a 45. Es 50, o sea, es 25% caída y aumento de caída de cantidad y aumento del 50% en el precio. Tengan en cuenta ese detalle. Bueno, el ejercicio 4 nos plantea que en un corralón se venden 4.000 varillas de construcción a un precio de 5 pesos la unidad. Se tiene el dato que la elasticidad precio de la demanda de las varillas es unitaria. Se tiene que calcular en qué porcentaje deben variar el precio de las mismas si los propietarios del corralón quieren vender 5.000 varillas. Entonces, bueno, o sea, voy a lo que sería la definición de la elasticidad. En este caso, estoy hablando de demanda. Y nos dice calcular el porcentaje en que debe variar el precio de las mismas. Entonces, lo que tengo que calcular es la variación del precio. Entonces, tengo que fijarme a ver qué datos tengo. Elasticidad precio de la demanda. ¿Qué detalle tengo que tener en cuenta cuando voy a reemplazar? ¿Qué le pongo? ¿1 o -1? Si hablo elasticidad precio de la demanda. ¿Qué les parece? -1. Claro. Tienen que tener en cuenta siempre ese detalle. Cuando es elasticidad precio de la demanda es negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen positivo le va a dar otros valores. Tienen que tener en cuenta ese detalle. El precio inicial es de 5 pesos la unidad. La cantidad inicial es de 4.000 unidades. La cantidad final es de 5.000 unidades. Y calculamos el delta Q. El delta Q lo podemos calcular, ¿no? ¿Qué sería? La cantidad final menos la cantidad inicial. O sea, 1.000 unidades. Ya con esto tengo todos los datos como para hallar el delta P. Y nos dice que es menos 1,25. Pero nos pide en qué porcentaje debe variar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Afectarla. O sea, ese delta P lo divido por el precio inicial y lo multiplico por 100. Ahí me va a dar la variación. En este caso, va a ser de menos 25%. ¿Qué significa esto? Que el corralón debe reducir los precios un 25% para aumentar su cantidad vendida de 4.000 a 5.000 unidades. ¿Se entendió? Ok, vamos al ejercicio 5. Nos dice el precio del metro cuadrado de construcción es de 2.500. Se adquieren 20 metros cúbicos de cemento. Al aumentar el precio por metro cuadrado se adquieren 10 metros cúbicos al mes. Nos pide que calculemos cuál será el nuevo precio del metro cuadrado de construcción si la elasticidad cruzada es igual a menos 0,5. Bueno, nosotros acá lo que vamos a hacer es repasar un poquito cómo se calcula la elasticidad cruzada. Si les parece, vamos a saltar a la próxima reunión porque ya ahí se queda un minuto para esta, así que para no terminar la explicación por la mitad, salimos de esta y entramos en la tercera, ¿correcto? Bueno, está bien. Nos vemos.
Perfecto. Entramos en la última parte, ¿eh? Bueno, estábamos viendo cómo se calcula la elasticidad cruzada. Vamos a hacer una breve reseña, digamos, seguramente lo habrán visto con Juan. Que la cantidad de cualquier bien depende de los precios de sus sustitutos y complementarios. O sea, ¿cómo definimos la elasticidad cruzada? Es la variación de la cantidad de un producto X respecto a la variación del precio del producto Y. O sea, ¿cómo afecta la variación del precio de Y respecto a la cantidad del producto X? Y acá tenemos tres grandes grupos. Por un lado, los bienes complementarios. Que ante el aumento del precio del bien complementario se produce una disminución en la demanda del bien original. Gráficamente lo representamos de esta manera y matemáticamente va a ser cuando la elasticidad cruzada sea menor a 0. Los bienes sustitutos se va a dar cuando el aumento en el precio del sustituto produzca un aumento en la demanda del bien original. Gráficamente lo manejamos de esta manera y la elasticidad en este caso va a ser mayor a 0. Luego tenemos el grupo de bienes independientes, en el cual un aumento o disminución en el precio del bien relacionado no produce cambios en la cantidad demandada del bien original. Lo representamos de esta manera, o sea, con una pendiente, una curva con una pendiente infinita, y la elasticidad en este caso va a ser igual a 0. O sea, un bien no tiene nada que ver con el otro bien. Bueno, viendo, digamos, el análisis de la ecuación, lo podemos abrir también en condición final y condición inicial, tanto en precio como para cantidades. Lo representamos matemáticamente de la siguiente manera. En donde, en este caso, ¿qué vamos a tener? O sea, ¿cuál va a ser el producto X acá en este caso? ¿Qué les parece? ¿El cemento? Claro. El cemento en metros cúbicos. ¿Y el bien Y qué sería? Precio por metro cuadrado de construcción. Claro. Entonces vemos qué datos tenemos disponibles. ¿Cuál sería la elasticidad cruzada en este caso? Menos 0,5. Tal cual. El precio inicial. 2.500. La cantidad inicial que tenemos. 20. La cantidad final que queremos llegar. 10. Bueno, en este caso lo que tenemos que despejar nosotros, ¿qué es? El precio final, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo. De esa ecuación que yo siempre tengo ahí como guía. Entonces, ¿qué hago? Despejo el precio final de metro cuadrado de construcción. Acá en este caso tenemos todos los valores, ¿no? Acuérdense siempre respetar los signos también. ¿Por qué les digo eso? Porque fíjense que no es lo mismo poner menos 0,5 que 0,5. El precio final en este caso, si nosotros tenemos
que el precio de metro cuadrado de construcción es 2.500 y se adquiere 20 metros cúbicos, para que yo adquiera 10 metros cúbicos, si yo tengo una electricidad cruzada igual a 1,5, el precio que voy a tener 5.000 pesos por metro cuadrado. ¿Se entiende? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? ¿Qué? No se entendió. No, es que se me entrecortó y no entendí muy bien lo último que explicó después de que terminó de hacer el ejercicio. Ah, ok. ¿Cómo interpretaríamos, digamos, este precio final? Yo tengo, dicen que bajo la condición de que el precio de metro cuadrado de la construcción de 2.500 pesos, se van a adquirir 20 metros cúbicos de cemento. Nos dice cuál tendría que ser el precio del metro cuadrado de construcción para que se adquieran, en vez de 20 metros cúbicos de cemento, 10 metros al mes. Y para eso nos dan el dato de la elasticidad cruzada menos 0,5. Bueno, para que se dé esa condición, el precio al cual va a tener que ir el metro cuadrado de la construcción es de 5.000 pesos por metro cuadrado. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok. Acá tenemos un ejercicio similar en donde nos habla de oferta y demanda. Digamos, ahí tengo las dos funciones de la curva, en este caso son cuadráticas, y nos dice que la cantidad está en toneladas de arena y el precio está en miles de pesos. Bueno, acá esto nos rememora la unidad 1, en donde tenemos que igualar la cantidad demandada con la cantidad ofrecida. En este caso, acuérdense que está el detalle de que esto es, al ser una cuadrática, voy a tener dos posibles resultados. ¿Qué les parece acá? ¿Cuál es el resultado válido? Y el positivo. El positivo. Claro, porque yo, o sea, en precios negativos no tiene sentido. O sea, matemáticamente son válidos los dos, pero en la práctica no existen los precios negativos. Entonces, mi precio de equilibrio va a ser de 6 pesos, de 6.000 pesos, porque son miles de pesos, pero bueno, si yo pongo la cantidad 6, pero el precio de equilibrio 6, lo reemplazo en mi ecuación de demanda, nos da que la cantidad de equilibrio va a ser de 64 toneladas de arena. Y nos pide que obtengamos la elasticidad precio de la demanda en ese punto. ¿En cuál punto? En el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos visto? Recordando la ecuación de elasticidad, que era la variación de cantidad respecto al precio, yo acá, ¿qué es lo que hago? Derivo la función de la demanda, ¿no? Para tener delta Q sobre delta P. ¿Estamos bien? Y en este caso, el precio y el punto, el precio y la cantidad en el punto específico va a ser en el equilibrio, que es el que me está preguntando. Entonces reemplazo el precio del equilibrio y la cantidad del equilibrio. Derivo la función de demanda, que en este caso, ¿cuánto va a ser? Lo que me va a quedar de la derivada de la función de demanda. Menos 2P. Claro, menos 2 veces el precio de equilibrio cuando reemplazo. Aparece siempre porque me está preguntando en el equilibrio. Si nos están preguntando en otro lugar, es otro lugar. Pero en este caso, como es elasticidad, punto, es específicamente en el equilibrio. Derivan la ecuación y reemplazan el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. En este se me da que la elasticidad precio de la demanda es igual a menos 9 octavos. ¿Qué significa económicamente por lo que vimos?
que es elástica. Claro, tal cual. ¿Por qué? Porque el módulo es mayor a 1. Ante un aumento del precio, la cantidad demandada disminuye en un mayor porcentaje. Bueno, acá nos dan la ecuación de demanda de un bien 1. ¿Ese bien 1 de qué depende? De ese bien y del precio de otros dos bienes relacionados y de el ingreso, que en este caso lo representamos con la letra M. Entonces nos dice, calculemos la elasticidad precio de la demanda con el ingreso igual a 2.000 y el precio del bien 1, del bien 2 y del bien 3 va a ser 10 pesos para cada uno de los tres. O sea, los tres tienen el mismo precio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero que todo? Calculamos, digamos, qué demanda voy a tener bajo esa condición. Reemplazo por los valores y obtenemos que la demanda en esa condición es de 1030 unidades. ¿Qué es lo que hago ahora? Me voy a la ecuación de elasticidad precio de la demanda que habíamos visto, que es igual al precio sobre la cantidad por la variación de la cantidad respecto al precio, que eso es igual a la derivada, habíamos visto. Y en este caso, como es elasticidad precio de la demanda del bien 1, voy a tomar el punto del precio del bien 1, la demanda del bien 1, y voy a derivar la ecuación respecto al precio de ese mismo bien. ¿Se entiende? Porque estoy hablando de la elasticidad precio de la demanda del mismo bien. O sea, mi variable acá en este caso va a ser P1. ¿Estamos bien? Sí, profe. O sea, fíjense, digamos que, bueno, lo que hacen acá es, derivan una constante sobre 10 por P1, que es la variable, entonces me quedaría menos 10 menos el ingreso sobre 10 por P1 al cuadrado. Ahí reemplazo por los valores que me dio en la consigna y obtengo que la elasticidad precio de la demanda del bien 1 es igual a menos 2 sobre 103. Ahora nos dice que calculemos la elasticidad cruzada del bien 2 con el ingreso igual a 2.000, los precios de los tres bienes va a seguir siendo 10. Pero ¿qué va a cambiar acá? ¿Qué les parece? O sea, la demanda va a ser igual porque los precios y el ingreso son los mismos. Pero ¿qué es lo que me va a cambiar acá en el análisis este? Claro, o sea, ¿contra qué voy a derivar ahora? Porque ahora yo voy a estar referenciado del precio del bien 2 respecto a la demanda del bien 1. Entonces, cuando yo derive la ecuación, la voy a tener que derivar respecto al precio 2. Por eso, en este caso, la variable pasa a ser el precio 2. Entonces me quedaría 2 por P2 sobre P3. Porque P3 en este caso es una constante. Reemplazo los valores que me dio en la consigna y obtengo que la elasticidad cruzada del bien 2 respecto al 1 es igual a 2 sobre 103. Nos dice ahora que calculemos la elasticidad cruzada del bien 3 respecto al ingreso y al precio, que se mantienen constantes en 10 pesos. Bueno, la cantidad demandada ya la habíamos calculado inicialmente, porque se mantienen los mismos datos de consigna. Pero en este caso, ¿cuál va a ser mi variable para derivar? P3. Claro, o sea, ahora voy a derivar con respecto al precio 3. En este caso sería menos P2 al cuadrado sobre P3 al cuadrado. Reemplazo por los valores de consigna y obtengo que la elasticidad es igual a menos 1 sobre 103. Por último, nos dice que calculemos la elasticidad de ingreso también con los mismos
valores de consigna, con lo cual la cantidad demandada va a ser la misma, pero en este caso la elasticidad va a ser respecto al ingreso, o sea, la cantidad demandada respecto a la variación del ingreso. En este caso, ¿contra qué voy a tener que derivar la cantidad demandada? Respecto de M. Claro, respecto del ingreso. Mi variable ahora va a ser M. Con lo cual, ¿cómo me quedaría? M sobre la demanda del producto 1, ¿por qué? Por la derivada. Claro, sería, en este caso, como derivamos M, al ser derivada de una constante queda 1, me quedaría 1 sobre 10 por el precio 1. Reemplazo por los valores de consigna y me da que la elasticidad de ingreso va a ser de 2 sobre 103. Nos dice que interpretemos económicamente todos los resultados. Vamos al caso 1. Nos dice que la elasticidad precio de la demanda del módulo es menor a 1. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de demanda es? ¿Qué elasticidad? Inelástica. Claro. En este caso es inelástica porque tengo que el módulo es menor a 1. En el caso de la elasticidad cruzada de bien 2 respecto al 1, ¿qué conclusiones puedo sacar? ¿Es la elasticidad cruzada qué es? ¿Elástica o inelástica? También es inelástica. Claro, también es inelástica porque el módulo es menor a 1. O sea, un incremento porcentual en el precio del bien 2 genera un aumento de la demanda del bien 1 en un porcentaje menor. ¿Qué quiere decir? Que la demanda del bien 1 es inelástica respecto del precio del bien 2. ¿Y qué conclusión también aparte puedo sacar que hemos visto que nos da información a la elasticidad cruzada? Si esa elasticidad cruzada, el valor absoluto, es mayor a 0, ¿qué significa, digamos, eso? ¿Qué elasticidad, qué tipo de bienes son? ¿Sustitutos? Tal cual, porque la elasticidad cruzada es mayor a 0. Eso también es un tema que no tenemos que acordar. Acuérdense siempre, elasticidad mayor a un módulo mayor a 1, elástica. Módulo menor a 1, inelástica. Si analizo el valor de la elasticidad cruzada, si es mayor a 0 es bien sustituto, si es menor a 0 es bien complementario, y si es igual a 0 son bienes independientes. ¿Qué pasa en la situación C? La elasticidad cruzada del bien 3 respecto al 1. ¿Qué tipo de elasticidad es esta? Inelástica. Claro, porque un incremento porcentual en el precio del bien 3 genera un aumento en la demanda del bien 1 en un porcentaje menor. Y a su vez, ¿qué tipo de bienes son entre uno y otro? Complementario. Claro, tal cual, porque la elasticidad cruzada es menor a 0. ¿Qué puedo decir respecto al ingreso? ¿Cómo es la elasticidad de ingreso? Inelástico también. Claro, porque también ante un incremento porcentual en el ingreso, genera un aumento de la demanda del bien 1 en un porcentaje menor. Entonces, la demanda del bien 1 es inelástica respecto del ingreso. Bueno, acá en este caso nos dice que consideremos
hay que analizar el consumo de las arandelas de cartón. Nos dice que un estudio indica que la elasticidad precio de la demanda de estas arandelas es de menos 0,2. Si un kilo de arandelas cuesta 120 y se desea aumentar su consumo en un 10%, calcule cuánto tendría que costar el kilo para lograr ese objetivo. Entonces, nosotros acá también nos planteamos, digamos, la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué datos tenemos? ¿Cuál es la elasticidad precio de la demanda? Menos 0,2. Tal cual. El precio inicial, 120. la variación de la cantidad, ¿la tenemos? 10, ¿no? Acuérdense siempre trabajar en tanto por uno para que sea más fácil las cuentas y menos riesgo de error. Pónganle 0,1. Bueno, ahí, digamos, empiezan a despejar lo que tendríamos que ver, cuál es el precio final. Empezamos a despejar la variación del precio es igual a la variación de cantidad sobre la elasticidad precio de la demanda. Despejamos ahí, que es la variación de precio es precio final menos precio inicial sobre precio inicial. Despejamos el precio final. En este caso tenemos todos los datos, así que reemplazamos matemáticamente. Y nos da que el precio final es de 180 pesos por kilo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un kilo de granela que cuesta 120 pesos, se vende una cantidad de X. Si nosotros queremos aumentar su consumo en un 10% y sabemos que la elasticidad precio de la demanda es de menos 0,2, tenemos que llevar el precio final a 180 pesos por kilo para cumplir esa condición. Luego nos plantea el estudio, también muestra que la elasticidad renta de la demanda de arandelas es menos 0,1. Si la previsión de disminución de la renta de los consumidores en los próximos 3 años es de 3% en promedio anual, calcule cuánto se espera que varíe en promedio anual la demanda de arandela de los consumidores. Bueno, acá planteamos la elasticidad de ingreso, vemos también qué datos tenemos. ¿Tenemos la elasticidad de ingreso como dato? ¿Elasticidad renta? Sí, Menos 0,1. Menos 0,1. La variación de la renta, Sí. 0,03. claro, o sea, tal cual, siempre acuérdense de poner tanto por uno. Entonces, una vez que tenemos esos datos, sí. ¿Te puedo hacer una consulta sobre el punto anterior? Sí, decime. Que no sé si entendí mal, pero ¿estaría quedando un precio más alto que el inicial y el consumo aumentaría? ¿Puede ser? En este caso tenemos... En realidad lo que pasó ahí es que el primer término de la suma, del precio final, tiene un negativo y eso no se consideró. En realidad tiene que ser menos de 120. Claro, ahí está, claro. Sí, confundo un poco eso. A mí también me confundió hasta que lo pude Ok, ver. perfecto. Fíjense, digamos, ahí ese es un detalle a tener en cuenta que para revisar muy bueno en análisis. O sea, fíjense que analizándolo, o sea, cuando son productos complementarios, ¿qué es lo que tendría que hacer con el precio final? Tendría que ser menor. Entonces ahí se dan cuenta que hay un problema con los cálculos. Entonces ahí, ¿cuánto sería el precio final? 60 me da. Perfecto. Acuérdense, digamos, eso para tenerlo en cuenta, que está muy bueno. Fíjense que, sabiendo que esto es un producto, ¿qué sería acá en este caso? ¿Qué tipo de producto es? Y como es positivo, a ver. Sí, es positivo.
Claro, porque si ustedes quieren que se aumente su consumo, tienen que bajar el precio. ¿Se entiende? Por eso, digamos, salió la deducción de ustedes. Claro, sí, me parecía que si querían que aumente el consumo un 10%, el precio final no podía ser más alto que Claro, tal cual. Entonces, eso está bueno porque fíjense que si ustedes por ahí, acá en este caso, se les escapó el signo, conceptualmente ustedes se dan cuenta que algo es porque el precio tendría que ser menor. Entonces, ahí automáticamente, conceptualmente, se dan cuenta de que no tiene que ser más grande, sino que tiene que ser más chico. Entonces ahí revisan los cálculos y ven que falta tomar en cuenta que es negativo. Muy buena la observación. Bueno, y en el caso, digamos que tenemos la elasticidad renta. Tenemos que ver, sí, sí, decime. Delta M sobre... Claro, sería negativa. Tal cual. Porque dice la disminución de la renta consumida en los próximos 3 años es del 3% anual. La disminución tiene que ser, o sea, tiene que ser menos 0,03. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, en este caso, ¿cuánto tendría que ser la cantidad? Menos 0,13. O sea, que la renta tendría que caer, la variación ¿cuánto se tendría que cambiar la demanda de arandelas en promedio anual? No vean ese número, lo que habíamos dicho nosotros. Nos da 0,13, menos 0,13. ¿Cómo tendría que variar la cantidad de demanda promedio anual? ¿En un 13%? Claro, tal cual. O sea, acá en este caso, digamos, no tenía en cuenta el negativo. O sea, esa también es una muy buena observación, digamos que si hablo de disminución de la renta de los consumidores, tengo que tener en cuenta que esa variación es negativa, con lo cual me va a empujar todavía más abajo la reducción de la demanda. Va a ser de una reducción del 13% promedio anual. Pero, ¿la variación de la renta no tiene que pasar multiplicando para el otro lado? A ver. Tenemos, sí, tendría que ser la elasticidad de la renta por la variación la elasticidad de renta por la variación de la renta. Entonces, ¿cómo serían los números ahí? Sería menos 0,1. A ver, hagamos la cuenta juntos. ¿Cómo sería? Menos 0,1 por menos 0,03, ¿no? Y a mí me da un 0,3% que aumenta. 0,1 por 0,3. Porque, claro, porque tenemos menos 0,1 por menos 0,3 me daría que la demanda se aumenta en un 7% anual. Es 0,03, no 0,3, profe.
0,03 por 0,1. Entonces sería 0,3%, ¿no? Tendrías Sí, profe. 0,3%. Sí, a mí me quedó eso. 0,1 por 0,03. O sea, menos 0,1 por menos 0,03. Entonces, la demanda se incrementaría en un 0,3% promedio anual. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Fíjense que aparte de los números está bueno analizar, digamos, cada una de las situaciones, porque ahí ustedes se dan cuenta, digamos, si están metiendo la pata en un signo o no. Luego nos dice otra condición. Voy a salir y volver a entrar porque... Nos dice, otra de las conclusiones del análisis en la elasticidad cruzada de la demanda de arandela de cartón respecto al precio del kilo de arandela de plástico es 1,5. Si el precio del kilo de arandela de plástico desciende de un 5%, calcule la variación porcentual que experimentará la demanda de arandelas de cartón. Bueno, ponemos la fórmula de elasticidad de la demanda y vemos qué datos tenemos. ¿Cuál sería el producto X en este caso? Las El arandelas X de cartón. Claro. Y el producto Y, por ende, La de plástico. la elasticidad cruzada, que nos dice que es dato. 1,5. Y la variación del precio de esas arandelas nos dice que es un 5%. Tal cual, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hago lo que hago acá? Veo la variación porcentual que va a experimentar la demanda de las arandelas de cartón. Despejo y reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les parece? Es el menos 0,075. Que la demanda desciende un 7,5%, ¿no? Tal cual. Se reduce en un 7,5%. Vamos al último ejercicio. Vamos a tener dos curvas, una de oferta y una de demanda. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos viendo, calcular el precio de equilibrio del mercado, representarlo gráficamente. Igualamos la cantidad demandada con la ofertada. La cantidad ofertada es 40. Despejamos la cantidad demandada en la ecuación de demanda. Y obtenemos que el precio de equilibrio es igual a 40. Reemplazo en la ecuación de demanda y obtengo la cantidad de equilibrio demandada, que en este caso es de 40 unidades. Represento la curva gráficamente. La curva de la oferta va a ser una curva con pendiente infinita en cantidad 40.
represento el punto de equilibrio. En este caso va a ser un valor absoluto igual a la cantidad de equilibrio, 40 en ambos casos. Y nos dice que calculemos la elasticidad precio de la demanda y de la oferta en el equilibrio del mercado e interpretar económicamente los valores obtenidos. ¿Cuál de las dos curvas es más elástica en ese punto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar cada una de las dos curvas por separado. Vamos por la curva de la oferta. Nosotros sabemos que la variación de la cantidad ofertada respecto a la variación del precio es la elasticidad precio de la oferta. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá planteo la elasticidad punto. O sea, derivo, digamos, en esa condición específica que es el equilibrio. ¿Cuál es la derivada de la cantidad ofertada? ¿Qué me indica eso? Que no varía la cantidad ofertada. Claro, y que la elasticidad va a ser igual a 0. O sea, la curva de la oferta es perfectamente inelástica en todos sus puntos. Ahora analizo la curva de la demanda. O sea, la variación de la cantidad demandada respecto al precio. En este caso, tengo que derivar ¿qué curva? La de la cantidad demandada, ¿no? Tal cual. O sea, 200 menos 4 veces el precio. Fíjense que tengo que despejar de arriba porque está en precio en función de la cantidad demandada. Reemplazo por los valores, o sea, el precio de equilibrio sobre la cantidad de equilibrio, derivo la ecuación que me quedaría menos 4, una constante igual a menos 4, con lo cual la elasticidad precio de la demanda en ese punto va a ser de menos 4. Entonces, ¿qué les parece? Pues si nos pregunta, ¿cuál de las dos curvas es más elástica en ese punto? ¿A qué conclusión llegan? O sea, la curva de la demanda es más elástica. Sí, pues la curva. Bueno, ahí comprobamos que se puede volver a entrar en la misma reunión, porque habría terminado el tiempo y volví a entrar otra vez a la misma y como que se vuelve a abrir. Así que está bueno para saber lo futuro. O sea, yo puedo entrar y salir y entrar a la misma y ustedes siguen conectados. Perfecto, sí, ya sabemos para la próxima con una sola, o yo voy entrando y saliendo y ya está. Bueno, ¿cómo nosotros ¿Cómo nosotros establecemos, digamos, matemáticamente cuál es más elástica en el punto de equilibrio? Y bueno, o sea, planteo las dos situaciones, digamos, elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio de la oferta, tomo los módulos de los dos y veo, digamos,
cuál tiene un número absoluto mayor. Ahí sé cuál es más elástica. Bueno, espero que se haya entendido. Igualmente, si tienen alguna duda con algún ejercicio en particular, mándenme un mail, no hay problema. Yo le contesto puntualmente la duda que tengan. Sí. 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 Bueno, en ese caso, ponele que vos tengas una de 0,8 y otra de 0,3, ponele. En ese caso, vos decís que las dos son inelásticas, pero que la curva que tiene un valor más cercano a 0 es más inelástica, pues suponete que es la curva de la oferta, que es 0,3, y la curva de la demanda es 0,8. Es decir, que la curva de la oferta es más inelástica que la curva de la demanda. Siempre la que esté más cerca de 0 va a ser la que sea más inelástica. Pero sí, es válido, como decís, digamos, que las dos son inelásticas, pero que obviamente una va a ser mayor a otra, salvo que sea un caso puntual, digamos, que la dos tiene el mismo valor, pero, o sea, obviamente no se busca eso. ¿La más cercana a 0 es la menos inelástica? Es la más inelástica. La más inelástica. Claro, acuérdense que el valor, digamos, porque ¿qué pasa? Cuando la elasticidad es igual a 0, es totalmente inelástica, por definición. Entonces, cuando la elasticidad de una curva tiende a 0, tiende a ser perfectamente inelástica. Por eso decimos que cuando el módulo, el que esté más cerca de 0, va a ser la más inelástica. Lo mismo, digamos, supóngase en la parte elástica. Si hay una que me da con una elasticidad de 20 y otra que me da con una elasticidad de 100, bueno, la curva que tenga elasticidad de 100 va a ser más elástica que la otra curva, siendo que las dos son elásticas. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Y ya que estamos, les quería preguntar, Juan le comentó algo por el tema del armado de los grupos para el tema de las monografías de los temas que se vienen. No, me parece que no. No, no dijo nada, profe. Bueno, vayan pensando que tienen que armar grupos de 4 o 5 personas, porque la idea es que nosotros le tiremos un listado de 10 temas y que cada grupo elija uno de esos temas y desarrolle una monografía con respecto a ese tema, la cual van a tener que presentar un trabajo. Y bueno, vamos a ver, voy a hablar con Juan cómo va a ser el tema de la exposición. Nosotros, los otros años, ustedes se exponían frente al resto de los compañeros en clase, así que muy posiblemente por ahí lo podemos hacer por esta vía, que ustedes puedan presentarlo al resto de los compañeros. Pero bueno, lo importante ahora es que vayan pensando grupos de 4 o 5 personas. Yo no sé, creo que ustedes tienen ahí en el campus quiénes son todos los compañeros, pero si quieren les puedo pasar un listado Excel con las personas que tenemos vigentes hoy que están siguiendo el curso, que son 31 alumnos. Si les parece, les mando a todos una planilla con todos los habilitados y ahí ustedes se arman los grupos como les parece y nomás mandando un mail a nosotros diciéndonos, supóngase, bueno, mi grupo va a ser estos 4 o 5 apellidos. Entonces nosotros ya los guardamos y ya definimos un determinado grupo. Cuando llegue el momento, digamos, de que tengan que elegir el grupo para dar la monografía, nos dicen, supóngase, bueno, yo quiero dar lo que es historia de la deuda externa. Entonces ya sabemos que el grupo 1, compuesto por 5 alumnos X, van a dar deuda externa. ¿Se entiende? O sea, lo que necesitamos es que ustedes nos digan o definan los grupos con los cuales van a, o sea, con las personas con las cuales van a trabajar. ¿Se entiende?
¿Quieren que les mande el listado de Excel para que ustedes tengan ahí a mano el nombre de todos sus compañeros? Sí, profe, mándelo por favor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahora en la semana yo les voy a estar mandando un mail con el Excel y ahí pónganse de acuerdo cuando ustedes, pónganse 4 o 5 personas se ponen de acuerdo, me mandan un mail y me dicen, estas 5, uno de los 5, digamos, o de los 4, me mandan un mail y me dice, bueno, nosotros vamos a formar este grupo. Entonces yo le digo, bueno, ustedes van a ser el grupo número X. ¿Se entiende? Disculpa, Fer, ¿te puedo hacer una pregunta? Me quedo ahí dando vueltas. Sí, aprovecha. Cuando es perfectamente inelástico es porque vale 0. Y cuando es perfectamente elástico es porque vale 1. Perfectamente elástico tiende a infinito. Ah, ahí está. Perfecto, listo. Sí. 1 es elasticidad unitaria, que es un caso específico, digamos, donde ante una variación del precio la cantidad varía en la misma proporción. Exacto. O sea, Perfecto, no era a eso. ver, productos elásticos, perfectamente elásticos o perfectamente inelásticos, es medio complicado de conseguir en la realidad. Hay situaciones por ahí que se asemejan, digamos, que tienden a hacer eso, pero bueno, o sea, son situaciones ideales, ¿no? Perfecto, gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces, chicos y chicas, nos veremos la próxima clase, que ya vamos a empezar a desarrollar los temas de lo que sería competencia perfecta e imperfecta y roles del Estado. Vamos a empezar a tratar esos temas y posteriormente, bueno, vamos a seguir con la evolución de los ejercicios. Igualmente, como les digo, si tienen alguna duda, tanto de esta guía como la anterior, me mandan un mail puntualmente con la duda y ahí lo vemos específicamente. ¿Les parece bien? Sí, profe, perfecto. Perfecto, profe. Bueno, será hasta la próxima. Les mando un saludo. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego.